Para los que no han seguido durante esta semana, recordarán que el primer conversatorio fue sobre innovación, el segundo sobre cómo lograr avances en la inclusión financiera a través del sistema de pago, y para este tercer y último conversatorio hemos querido concentrarnos en el tema de regulación, en particular cuáles son los desafíos regulatorios que se enfrentan en este ámbito. Terminar con esto es bien obvio, creo yo, porque de alguna u otra manera, como hemos discutido en los conversatorios anteriores, hay una cierta dificultad por balancear el progreso en innovación, el uso de los datos, la incorporación de nuevos actores, con a su vez mantener un sistema que, por decirlo de alguna forma, saque el mayor provecho de estas innovaciones a través de incluir a la mayor cantidad de gente, tener un sistema eficiente, tener un sistema robusto, etcétera. Entonces, el rayado de cancha, por decirlo así, las reglas del juego que permiten avanzar y a su vez avanzar pero de manera segura y eficiente, es básicamente lo que llamamos el marco regulatorio. Para hablar sobre este tema y su avance y los desafíos en esta área, tenemos un grupo de invitados extraordinarios. Vienen de distintas áreas más públicas, distintas áreas del sector privado, y simplemente por el orden en que estamos sentados voy a partir presentándolos desde mi derecha. Primero tenemos a Cristóbal Pereira. Cristóbal es cofundador y CEO de Latam Tech Finance, una empresa enfocada en la consultoría y desarrollo de proyectos blockchain para el sistema financiero, dentro de los cuales cuentan con Blockchain Academy Chile y Blockchain Summit Latam. Cristóbal cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero, de los cuales una parte importante se ha dedicado a la aplicación de tecnologías blockchain y activos digitales. Es también profesor en la Universidad de Chile en estas materias y ha sido reconocido como uno de los personajes más influyentes de Latinoamérica por medios especializados como Criptonoticias y Bell Crypto. Cristóbal es ingeniero comercial y máster en finanzas de la Universidad del Desarrollo. Le sigue doña Rosario Celedón. Rosario es actualmente la gerente de División de Política Financiera acá en el Banco Central, cargo que asumió en junio de este año. Ella es abogado de la Universidad de Chile, es máster en Derecho de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, tiene un montón de años de experiencia profesional en distintas áreas, solamente por nombrar algunas cosas. Entre el año 2017 y el año 2020 se desempeñó como comisionada y vicepresidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. Antes de eso fue abogada aquí en la Fiscalía del Banco Central, fue coordinadora del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda y directora ejecutiva del Consejo de Estabilidad Financiera y del Consejo Consultivo para el Mercado de Capitales. A continuación me acompaña Sergio Eguiguren. Sergio es abogado de la Universidad Católica, tiene un LLM en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Actualmente es socio del estudio de Barros y Errázuriz, donde colidera el grupo de M&A, de FinTech y Venture Capital. Ha centrado su práctica profesional en estas áreas: fusiones y adquisiciones, regulación financiera, compra y venta de empresas y asesoría corporativa. Y además, en la actualidad es presidente de la Corporación Chilena para la Digitalización del Efectivo, ChilePay, y director de la Cámara Chileno-Alemana de Industria y Comercio. A mi izquierda tenemos a Luis Opaso. Luis, también un viejo conocido del banco, es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción, tiene un máster en Economía de ILAE y un doctorado en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Actualmente es gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, cargo que asumió en julio del año 2019. Antes también tuvo una trayectoria larga en la ABIF y fue gerente de estabilidad financiera aquí en el Banco Central entre los años 2010 y 2014, donde previamente además fue un
fue economista senior y encargado de coordinar diferentes estudios en el área de estabilidad financiera. Y por último, pero no por eso menos importante obviamente, nos acompaña Ángel Sierra. Ángel es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Tiene un MBA en la Universidad Georg Simon Holm, espero haberlo pronunciado bien, de Alemania. Es cofundador y director ejecutivo de FinTech Chile, una asociación de FinTech local, ¿verdad? También es cofundador de la Alianza Iberoamericana de FinTech y de Colombia FinTech, que es la Asociación de FinTechs de Colombia. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por darse el tiempo de venir esta mañana acá al Banco Central a hablar sobre estos temas. Y quisiera partir con una pregunta bien general, pero creo que nos va a ayudar a ir enmarcando la conversación que vamos a tener durante esta mañana. Y en particular me gustaría saber, a la luz de ustedes, cuál es el estado de la regulación local. Y en particular, si pudieran identificar cuáles son, a su juicio, los grandes avances que hemos tenido en el último tiempo y también los grandes desafíos que deberíamos hincarle el diente, ¿verdad?, en el corto plazo. Déjenme, yo soy medio anticuado, así que voy a partir por las mujeres. Rosario, ¿cuál es tu visión de nuestro momento regulatorio actual? Primero que nada, un gusto estar acá y compartir este espacio. Yo creo que estamos en un momento en que tenemos un sistema de pagos que está cambiando a una velocidad bien fuerte, con harto dinamismo, con entrada de nuevos actores. Y eso se enmarca en un contexto global de cambios por el lado de la oferta, pero también por el lado de la demanda, ¿cierto? De clientes que buscan poder acceder a pagos digitales, van cambiando los medios de pago, pero por el lado de la oferta también nuevos modelos de negocio, nuevos actores. Y eso son cambios de la industria, pero también ha incidido en eso los cambios regulatorios. Tenemos una evaluación reciente que nos hizo el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y lo que nos dice es que nuestro sistema de pago minorista está funcionando bastante bien en términos de cobertura, en términos de acceso, de seguridad y eficiencia, y eso se conecta directo con el mandato del Banco Central, ¿cierto? Nuestro mandato es velar por tener sistemas de pago que sean eficientes y seguros. Entonces, si pensamos en qué es lo que hemos avanzado, bueno, en el último tiempo el Banco Central ha ido dictando normativa, por ejemplo, para ir migrando a un modelo de 4 partes en el mundo de la regulación de tarjetas, y eso ha generado ciertos cambios. Hemos visto ingresos de nuevos actores por el lado de los emisores de tarjetas, bancarios, no bancarios. Hemos visto también cambios por el lado de la adquirencia, en que teníamos antes una sola red y hoy día tenemos varios actores ahí compitiendo. Hemos visto cómo empiezan a ingresar nuevos actores como FinTech, que empiezan a ofrecer soluciones tecnológicas en subadquirencia, en POS, y en lo más reciente hemos tenido nuevos cambios normativos por el lado del banco, por ejemplo, en ir revisando la regulación de tarjetas, calibrando los requisitos que tenemos, asegurándonos de que sigan siendo vigentes. Y en ese sentido, yo creo que espacios como este u otras mesas de trabajo en que podamos ir como Banco Central entendiendo dónde están esos modelos de negocio, es importante asegurarnos de que nuestra regulación siga siendo vigente. Yo diría que en lo más reciente, los cambios regulatorios que hemos impulsado por el lado de cámaras de bajo valor, caminando hacia poder ir migrando hacia modelos de pagos instantáneos, firmes y revocables, que acojan transferencias no solamente entre entidades bancarias, sino también entre no bancarias. Diría que esa es la innovación más reciente, y que también nos tiene contentos porque hemos visto que ya hay interés de varias entidades en converger esa normativa, y yo creo que eso es una buena noticia. ¿Dónde veo yo los mayores desafíos? Diría entonces, en acceso, uno podría decir que estamos bastante bien. Eso es lo que nos dicen las cifras, en acceso a cuentas, en números de tarjetas. Pero bueno, todavía quedan espacios, ¿cierto? Todavía quedan espacios por el lado de inclusión financiera, desafíos de personas que puedan acceder a medios de pago electrónico, pero también capilaridad de los comercios, por ejemplo, que puedan ofrecer distintas alternativas. En términos de seguridad, también podríamos decir que estamos bastante bien. Los niveles de fraude que hay en Chile son relativamente reducidos, pero todavía tenemos exposición a riesgos de ciberataques, todavía
Hemos tenido cambios regulatorios que han podido generar incentivos al autofraude, que es un tema que también creo que tenemos que tener en cuenta. En términos de eficiencia, uno podría decir vamos bastante bien en Chile, tenemos un sistema de transferencia electrónica que funciona bastante bien, tenemos algunos elementos como por ejemplo el RUT, que ayuda a facilitar los procesos de identidad, pero también tenemos algunos desafíos, y ahí tal vez el desafío más grande que uno ve es el riesgo de fragmentación, distintas plataformas que puedan estar operando por distintos lados, que tengamos desafíos ahí de interoperabilidad. Creo que todavía tenemos algunos desafíos en términos de competencia en el mercado y eso hace que este mercado, muchas veces hay temas que se empiezan a discutir a nivel de autoridades de libre competencia, por ejemplo, y ahí nos pone algunos desafíos de coordinación. Y todavía creo que tenemos algunos desafíos en términos como de incertidumbre en el mundo de las tarifas que pudiera estar distorsionando algo de cómo funcionan los mercados. Y por último, dado el interés de nuevos actores de entrar, yo creo que tenemos que hacernos cargo de estar siempre mirando de si pueden haber barreras que pudieran estar afectando la entrada de esos competidores, sean barreras regulatorias que pueden tener un buen racional, pero cómo puede estar afectando. Entonces creo que tenemos desafíos por el lado de asegurar que el mercado sea eficiente, sea seguro, pero sea a la vez competitivo, no tener riesgos de fragmentación, poner el ojo en la inclusión financiera y en si queremos que entren nuevos actores y que este sistema funcione bien, cómo el acceso a la infraestructura pasa a ser ahí un elemento importante. Y en todo esto creo que la regulación tiene que estar atenta a ir encontrando este balance de seguir cumpliendo nuestro mandato esencial de eficiencia y seguridad, pero balanceando con poder acoger la innovación. Eso diría que es en una primera vuelta los principales desafíos. Excelente, Rosario, muchas gracias. Oye, una cosa que se me olvidó comentarle, esto es una conversación, entonces si alguien quiere interrumpir o tiene algún comentario, me hace un gesto y yo les voy dando también la palabra. Pero bueno, sigamos con esta vuelta de visión general. Luis, ¿cuál es la visión desde los bancos, digamos, del estado actual de la regulación? A ver, yo creo en medios de pago, obviamente. Yo creo que el punto de partida para esta conversación es un poco lo que plantea Rosario. O sea, partimos de un sistema financiero con un desarrollo de sistema de pago bastante alto. O sea, 1.200 millones de transacciones instantáneas, casi 40 millones de tarjetas, 30 y tantos millones de cuentas corrientes y vistas. Entonces, un sistema maduro para nuestro nivel de desarrollo que tiene desafíos por crecer, pero es un sistema bastante amplio, bastante extenso y profundo en su servicio. Entonces, es crítico que la regulación acompañe y fortalezca y que acompañe este desarrollo. Y quizás, yendo sobre algunos de los puntos que mencionaba Rosario, y solo para hacer algunos énfasis, en el sistema de pago, creo que claramente ha habido cambios regulatorios que han permitido ordenar este crecimiento, y en particular un énfasis que creo importante es la institucionalidad para la fijación de las tasas de intercambio. La industria pasó por un periodo bastante complejo de estrés frente a distintas iniciativas para abordar el problema de las tasas de intercambio. Veíamos proyectos de ley por un lado con algunas propuestas, veíamos juicios o sentencias y no era obvio cómo se iba a canalizar esta definición y creo que el camino seguido de generar una institucionalidad para fijar con criterios técnicos es una buena cosa. Y en ese sentido yo creo que el llamado es a preservar el carácter técnico en la fijación de estos precios, porque si es muy alto es malo, si es muy bajo también es malo. Entonces es un desafío bastante importante, pero creo que jugó un buen rol para canalizar el desarrollo del sistema de tarjeta. Ahora, eso en el lado positivo. En el lado, yo diría, complejo y derechamente yo creo negativo para el desarrollo del sistema de pago, desde nuestro sector ha sido la ley de responsabilidad en materia de fraude un tema grande. Esta ley lo que estableció fue un estándar único en el mundo para el caso de las operaciones bancarias. Básicamente estableció un estándar legal de culpa grave o dolo, que en la práctica es una complicación importante para el funcionamiento del sistema. Es el único país en el mundo con este estándar. No conversa con los estándares con los cuales ya operábamos. Y en su momento, en su discusión en el Senado, se habló largamente. De hecho, el Banco Central también abogaba por un estándar distinto, más cercano al tradicional, también el regular financiero, etc. Se advirtieron los efectos de este posible avance
pero no fueron recogidos y en definitiva hoy día las tasas de fraude, si bien son bajas, aumentaron por 7. Entonces es un tema que tenemos ahí y no es un tema de los bancos, es un tema de bancos y no bancos. O sea, cualquier emisor de tarjeta o cualquier proveedor de servicios de pagos electrónicos va a enfrentarlo. Entonces creo que es uno de los temas pendientes a revisar en la agenda, si uno quiere continuar masificando sistemas de pago. Hoy día está influyendo, no es menor, y creo que revisitarlo a la luz de los antecedentes técnicos y la experiencia internacional es creo yo, una prioridad. Yo te diría que son dos elementos que son importantes, mirando hacia el sistema de pago en sí, en lo más micro. Y en lo más macro creo que hay dos énfasis que me gustaría plantear, Alberto. Uno es la ley FinTech, la denominada ley FinTech, que nos va a poner el setting completo para operar no solamente en iniciación de pago, sino también cómo compartimos información u otro tipo de servicios. Y es clave ahí la implementación. Esto en el mundo ha mostrado que no es fácil de la ley pasar a su implementación. O sea, uno revisa la experiencia internacional, países que muchas veces son referentes para uno, como Reino Unido, Australia, en estas materias no ha sido fácil. Ha habido demoras, ha habido revisitar cómo se implementa y yo creo que uno tiene que ir aprendiendo un poco de lo que ha visto afuera. Entonces, ahí la palabra clave para mi gusto es implementación en la ley FinTech por su relevancia. Y quizás hacer un segundo punto en medios de pago, que yo creo que es algo que hemos visto ausente de nuestras políticas públicas, que es cómo tratamos el efectivo. O sea, el efectivo claramente es más costoso en términos transaccionales que los medios de pagos digitales, es menos seguro, eso lo hemos visto en las noticias lamentablemente con hechos de violencia, delitos, tiene ventajas tributarias para mayor recaudación, fiscalización, etcétera. Tiene muchas más ventajas. Yo creo que como país, cuando uno habla con distintos reguladores, todos concordamos en eso. Durante la pandemia el manejo del efectivo fue un tema, no nos podemos olvidar de eso, pero no veo una agenda de política pública caminando hacia allá, de manera más decidida. Uno cuando ve experiencias y citas países, países como los países nórdicos en Europa, donde el efectivo claramente es cada vez menor, han habido políticas públicas claras, han habido políticas que establecen límites máximos, por ejemplo, para compras con efectivo, en orden de 3.000 euros, por ejemplo, en Europa, en España, Francia, pero acá no hay eso. También hay experiencias como en Corea, en Uruguay, donde se ha promocionado el uso de medios digitales por incentivos tributarios, pero acá no lo está. Entonces, uno escucha muchas veces, y yo creo que hay conciencia de que hay que avanzar hacia los medios digitales, de pagos digitales, pero ha estado ausente ese foco. Entonces, son quizás algunos de los referentes que quería mencionar. Muy interesante, Luis. Claramente creo que hay más o menos coincidencia en que tenemos un sistema que funciona bien, con algunos spots que uno debería mejorar. Pero me gustaría moverme ahora un poco a los miembros de este panel que están trabajando un poco más mirando hacia el futuro, ¿verdad? Y preguntarles también por su visión sobre el sistema regulatorio que tenemos hoy día, pero una mirada así, ¿va a ser capaz o no va a ser capaz, o si está bien diseñado para la revolución que uno piensa que viene en el mundo de pago? Se ha hecho, yo creo que un esfuerzo grande en algunas dimensiones, yo creo que muy interesante, por ejemplo, lo de la ley FinTech que se mencionaba recién, también facilitar y hacer más seguro el pago de transferencia, pero más que hablar yo, mejor aquí le preguntamos a los expertos. Ángel, ¿cómo ves tú el marco regulatorio actual y si ves que está bien adecuado para las innovaciones que se vienen? Pues por supuesto. Bueno, Alberto, primero que todo, muchas gracias por la invitación y una felicitación al Banco Central por la creación de estas instancias en las cuales se empieza a forjar el diálogo público-privado y multisectorial. Hoy sabemos que ya tenemos un sistema financiero ampliado donde los bancos han cumplido un rol muy importante y entran múltiples nuevos actores y es muy importante que todos dialoguemos para que se siga construyendo un mejor sistema financiero. Así que eso es lo primero. Respecto a los otros puntos, creo que Rosario y Luis, bueno, Rosario hizo un gran resumen del abanico regulatorio, de todos los frentes regulatorios que hoy están avanzando.
Luis también destacó puntos, así que voy a ir construyendo sobre eso, porque esos puntos es la base y bueno. Vamos bien encaminados, la regulación es una realidad que viene por detrás de la industria, eso es innegable, pero en todo caso hay un problema y lo destaca el Banco Mundial en su último informe de inclusión financiera digital que se publicó recientemente, en el cual dentro de las múltiples recomendaciones que le hace a Chile, una de ellas es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. ¿Por qué? ¿Por qué se hace tan evidente que avancemos a ello? Hoy tenemos tantos frentes regulatorios y tantos actores que la articulación de toda la inclusión financiera no está siendo trivial. Hoy, por ejemplo, es lamentable que una iniciativa de política pública tan potente como la emisión de prepago no esté tomando la velocidad que debiera, porque del lado del comercio, por ejemplo, grandes cadenas de supermercados hoy no están aceptando prepago, sabiendo que es un medio de pago para la inclusión financiera y digital de los segmentos menos favorecidos. ¿Sí? Y por allí pasan, como comentaba Rosario, actores de libre competencia, tribunales, fiscalías, etc. Entonces, eso por una parte. Por la otra tenemos problemas que se están solucionando en el mundo de la adquirencia con una migración al modelo de 4 partes y aún así todavía hay problemas. Estamos en el cuarto de milla final con la publicación de las tasas de intercambio definitivas, con un pronunciamiento del Tribunal de Libre Competencia que va a ser muy importante respecto a cómo vienen las cosas, pero se complejiza porque entonces hay frentes de competencia, de inclusión financiera, de innovación, y cómo lograr que esta mezcla saque lo mejor para todos los mundos y deje a todo el mundo tranquilo. Entonces, una estrategia de inclusión financiera sería muy positiva para Chile, porque si bien hoy hay un comité liderado por el Ministerio de Hacienda, la pandemia impidió que eso avanzara, ese diálogo interinstitucional en gobierno y con el sector privado. Hoy eso se debería reactivar. Hoy Latinoamérica, un mismo estudio de la CAF, muestra que Chile hoy es el único país de Latinoamérica sin estrategia nacional de inclusión financiera. Entonces, creo que hay un valor enorme, porque entonces permite de nuevo que haya articulación para que todas estas múltiples iniciativas, estos nuevos actores, tengan un director de orquesta y vayan bien encaminados y no se vayan a chocar, porque al final el propósito de todos es inclusión financiera, competencia, pero es evidente que se están generando choques. Entonces, eso como un gran punto dando continuidad a lo que comentaba Luis. Por el otro lado, complementar que es muy importante la entrada de nuevos actores. Hoy me pone muy contento, la verdad que y me sorprende lo que están logrando los iniciadores de pago a propósito de la FinTech. Hoy en Chile hay que decirlo, no hay que cansarnos de decirlo, y es que el sistema de finanzas abiertas en Chile existe hace 7 años. Hoy lo vamos a regularizar, lo vamos a normar, pero tenemos una industria que viene creciendo hace 7 años y de hecho la iniciación de pagos muestra efectos muy impresionantes, cifras. El año pasado los actores de iniciación de pagos en Chile movilizaron más de 2.500 millones de dólares y al cierre de 2022 se proyecta que vayan a ser 5.000 millones de dólares. Eso es muy positivo y muy interesante para los comercios y la ciudadanía en general, porque la iniciación de pagos muestra eficiencias, reducción de costos frente al sistema de tarjetas de aproximadamente el 50-55%. Entonces, esto naturalmente redunda en que los comercios acepten cada vez más medios de pago, porque quizás les parecían muy costosos. Y por otra parte, es seguir explotando infraestructura ya existente. La red de transferencia, la infraestructura de transferencias de Chile es muy buena y demuestra que está bien aceitada para seguir creciendo en materia de iniciación de pagos. Así que eso es muy importante. Sin embargo, es una realidad que el tema de ciberseguridad y datos nos está jugando una mala pasada, no solamente a Chile, sino a nivel Latinoamérica. Estamos avanzando muy rápido a la digitalización de la economía, no solamente del efectivo. Y allí la normativa, una vez más, cómo se pone al día, más que alcanzar, cómo va acompañando el proceso, porque entonces no solamente emitir una norma y después es el cómo se actualiza en ese proceso. Entonces, yo creo que igual lo estamos haciendo bien,
Este mismo estudio del Banco Mundial dice que Chile ya es líder en inclusión, en tarjetización, porque muy diferente la tarjetización a la inclusión financiera, pero sí tener un 74% de la población por encima de los 15 años con una cuenta y un medio de pago es muy positivo, y lo importante es que lo sigamos construyendo para que sea el 100, porque entonces llama la atención que hoy con 40 millones de tarjetas en la economía todavía estemos con una brecha importante en la digitalización del dinero. Entonces, que toda esa articulación venga con una institucionalidad, como los demás países ya se están poniendo al día en materia de crear esta estrategia nacional de inclusión financiera para que salga lo mejor para la ciudadanía, y es inclusión financiera, digitalización de la economía y, bueno, prosperidad, bienestar financiero para personas y empresas. Muchas gracias, Ángel. Siguiendo con la visión un poco más hacia adelante de los medios de pago, que no solamente, ¿verdad?, son fintech que están trabajando en el espacio más tradicional de los pagos, que han ido interviniendo en distintas partes del proceso, como decía Ángel, bajando los costos, ampliando la cantidad de clientes que pueden servir. Pero hay más cambios. Uno de esos cambios importantes o que pareciera tener mucha potencialidad el uso de blockchain, de tecnología que podemos englobar bajo el concepto de cripto. De hecho, justo ayer estaba mirando la última edición de la revista de tecnología de el MIT, viene todo el número dedicado a cómo la tecnología cripto va a cambiar el dinero hacia adelante. Cristóbal, tú que estás en ese mundo y que, bueno, ya llevas varios años, ¿verdad?, tratando de impulsar soluciones por ese lado. Cuéntanos cómo ves tú la parte regulatoria, si está acorde, ¿verdad?, a las necesidades y los desafíos que se ven en ese mundo. Bueno, Alberto, muchas gracias por la invitación, por supuesto, y a todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Agradecer al Banco Central por esta mesa de conversación, que claramente es importante la tengamos y con distintos puntos de vista para enriquecer, obviamente, lo que estamos hablando hoy, que tiene que ver con temas de medios de pago. En particular, y como bien tú lo mencionas, mi lado y mi especialización ha sido más hacia el mundo de las criptomonedas, los activos digitales, hoy día también definidos así por distintas regulaciones. Si uno analiza lo que está viendo hoy día, claramente hay un antes y un después con la pandemia. Efectivamente vimos cómo se aceleró en 2 años el uso de medios digitales, vemos las tasas de uso del efectivo cada vez en menor uso, obviamente, y obviamente eso van planteando distintos desafíos para que las empresas, obviamente, y los reguladores vayan en camino hacia un sistema de innovación que permita la inclusión de nuevos actores, pero también de nuevas tecnologías. Específicamente, esta tecnología partió, por así decirlo, siendo revisada y tomada por la FinCEN en Estados Unidos el año 2014. Fue el primer como regulador importante que levantó la mano y dijo, ojo aquí, que esta tecnología de Bitcoin que se está utilizando para temas de transferencia hay que tener, bueno, mucho cuidado, porque en ese minuto era bastante el uso que se hacía más que nada para temas de lavado de activos. El día de hoy, dada la tecnología y sus características, es posible hacer una trazabilidad completa de todas esas transacciones. Hoy día menos del 0,5% de las transacciones que se hacen de Bitcoin, por ejemplo, están catalogadas como temas de lavado de activos, estafas y otras más. Pero adicionalmente a lo que son las criptomonedas, también se han venido presentando lo que son también las monedas estables, los stablecoins, representaciones digitales del dólar norteamericano, principalmente, que es la moneda de curso global, por así decirlo, de comercio. Hoy día vemos que hay 2 o 3 proyectos privados importantes que en la pandemia crecieron bastante fuerte. Hoy día hay una emisión total de aproximadamente más de 140.000 millones de dólares de este tipo de activo digital en el mundo, circulando 24 horas los 365 días del año. Y claramente empiezan a surgir estos desafíos en términos de uso de este tipo de tecnologías como medios de pago. Yo hoy día
tengo mi billetera digital, tengo mis dólares digitales, y yo viajo a distintos países y puedo hacer uso de ellos en cualquiera de estos países. Y si lo pensamos en que vengan extranjeros también a Chile a hacer uso de ellos, se complejiza obviamente porque acá no hay como la opción, obviamente, tanto de hacer pagos o poder hacer algún tipo de intercambio hacia nuestra moneda local para que ellos después puedan hacer uso, obviamente, de ese tipo de activo digital. Y eso claramente, si lo vemos desde un punto de vista de un comercio, sobre todo del sector turismo, tiene bastantes beneficios el poder hacer uso de este tipo de activos para poder recibir. Si bien obviamente tienen beneficios tributarios el sector de turismo, si obviamente reciben pagos en dólares, no se les cobra el IVA. Entonces es un bastante beneficio, pero cuando llega una persona a pagar con tarjeta en dólares acá a Chile, ese comercio en particular tiene que esperar un tiempo considerable, más de una semana, en que le abonen de vuelta obviamente esos dólares en su cuenta bancaria, siendo que con este tipo de activo digital el abono es prácticamente instantáneo, o sea, le quedan cosas de minutos ya disponibles para que pueda hacer uso de ello. Y eso obviamente empieza a plantear desafíos, porque obviamente cuando uno va y empieza a utilizar esta tecnología y empieza a ver lo que se está revisando a nivel global, uno de los principales desafíos es en materia de lavado de activos, que es uno de los principales temas que se ha considerado. Y la GAFI ya, de cierta manera, también así lo ha planteado, y el año 2019 planteó una de las sugerencias, que es la Travel Rule, que específicamente establece ciertos niveles de políticas para que los Virtual Asset Service Provider, que son los proveedores de servicios de activos digitales, cumplan con ciertas características para que puedan transferirse entre ellos este tipo de activo digital, principalmente compartir la información de la persona que está enviando y recibiendo, para que así obviamente se pueda disminuir el riesgo de lavado de activos, que es uno de los principales temas que se está haciendo. En esa política en particular, aún en Chile no se ha visto ningún tipo de implementación ni información respecto a cuándo se tiene que empezar a utilizar. Las principales plataformas, que son las plataformas de intercambio acá en Chile, aún no tienen como el apuro, por así decirlo, de implementarlo, siendo que ya en Estados Unidos está implementado, los principales países de Europa están en camino y también los principales países de Asia ya están dentro de los próximos 2 años implementando esas políticas, y empieza entonces a haber un nivel de regulación por unas economías y por otras economías aún no en ese camino. Y ahí saltamos luego de las monedas estables a lo que son las monedas digitales de los bancos centrales, que también producto de distintas innovaciones, y específicamente una que llamó bastante la atención, que nunca vimos y yo creo que nunca vamos a ver pública, que fue este proyecto de Facebook, que era Diem, que atrajo a 28 empresas, dentro de las cuales habían Mercado Libre de Argentina, ¿cierto?, latinoamericana, junto con Mastercard, Visa, que era poder generar una moneda digital que podía ser utilizada principalmente, bueno, en Facebook, pero entre estos otros actores, y que consideraba un riesgo importante para la supremacía del dólar en Estados Unidos. Recordemos que Facebook tiene más de 2.000 millones de usuarios a nivel mundial, y si a esa plataforma hoy día le ponemos un activo digital con sus propias políticas, con sus propios términos y condiciones, termina siendo prácticamente un país digital, del cual obviamente existe un riesgo de que las personas, estas más de 2.000 millones de personas, empiecen a usar este tipo de activo digital y dejen de utilizar el dólar. Y ahí, bueno, por distintos temas políticos e invitación al Senado para que puedan nuevamente exponer este proyecto, terminaron por sepultarlo. Pero eso puso también un antes y un después para el BIS, para el Banco Internacional de Pago, porque en el año 2018 empezó a hablar también de la tecnología blockchain, de DLT, lo que se podía hacer. Y el año 2019 constantemente ha estado publicando distintos papers investigativos. El año 2019 en uno de ellos dice, dado principalmente por este proyecto Diem, debemos acelerar el desarrollo de las monedas digitales de bancos centrales, porque estamos viendo que esto realmente por el lado privado puede crecer mucho y puede dejarnos de lado, obviamente, en nuestro, llamémoslo así, propio dinero, porque existe un riesgo. Imaginémonos que en el caso de Chile este proyecto se implementara, y en Chile tenemos una alta adopción de usuarios de Facebook. Imaginemos que todos tenemos Facebook y todos empezamos a utilizar este activo digital que se llama Diem, porque es más fácil, porque nos permite hacer pagos directamente en la plataforma de Facebook, mandarle dinero a nuestros amigos en Facebook.
Y el Banco Central se queda sin la posibilidad de implementar su política, que es principalmente que la gente utilice el peso chileno, y eso obviamente significa un riesgo a nivel de políticas públicas también. Entonces, por eso acelera el BIS, el tema de las CBDCs. Hoy día hay más de 80 países en el mundo que ya están en una fase de estudio, de desarrollo, de piloto y próximos a ya ser lanzado en producción. El más avanzado es China con el yuan digital, que ya en distintas provincias ya están haciendo uso de ello. Y plantea también ciertos desafíos, porque de cierta manera plantea los desafíos de la brecha digital, plantea el desafío de la informalidad de la economía, el uso del efectivo, cómo obviamente podemos darle acceso a billeteras digitales a todas las personas, pero al fin y al cabo también, si lo consideramos desde el punto de vista de la tecnología, hoy día existen más de 2 celulares por personas promedio en Chile. Entonces, hoy día es más factible tener un celular en la mano que tener una cuenta bancaria, por así decirlo, porque cualquier persona, inclusive migrantes, llegan y pueden tener al tiro un teléfono celular, pero no pueden tener una cuenta bancaria. Entonces ahí obviamente hay desafíos bastante interesantes en esa materia y que de cierta manera yo digo que los próximos 5 años esta tecnología y todos los avances que dan van a hacer correr al regulador para que obviamente esto se pueda implementar, porque claramente no es implementable de la noche a la mañana. Y termino destacando con lo que decía Luis, que la implementación es lo más importante, porque uno puede sacar una ley rápida, pero si la implementación es compleja y costosa, la ley no va a servir de nada. Exacto, muchas gracias. Interesante, porque tenemos por una parte sectores que sienten que hay demasiada regulación, como contaba Luis respecto del tema de los fraudes, y por otra parte el problema pareciera que hay ciertas áreas que son todavía tienen poca claridad de cómo avanzar. A mi juicio, creo que la ley FinTech es un importante avance en esto, porque por lo menos pone bajo el perímetro de los reguladores un montón de actividades que antes no estaban, y con esto de alguna forma es puntapié inicial para poder entrar en otros sectores más específicos. Bueno, vamos a hablar sobre temas específicos en lo que viene, pero yo sé, Sergio, que es difícil ser el último. No. Pero igual, yo creo que tú tienes una visión un poco distinta, porque claro, tienes esta visión más gremial por ChilePay, pero también por tu ejercicio profesional. Te ha tocado lidiar con la normativa directamente. Entonces, me interesa mucho saber cuál es tu visión sobre el estado actual del marco que tenemos. No, muchas gracias por la invitación también al Banco Central y a la Universidad del Desarrollo. Quiero tomar también desde ChilePay, cuál es el objetivo de ChilePay. Yo creo que aquí es muy relevante la colaboración entre los distintos actores de la cadena de medios de pago. Entonces, ChilePay lo que busca es ver qué puntos de unión pueden haber entre los distintos miembros que hay hoy día en ChilePay, que son los emisores de tarjeta, están las marcas de tarjeta, los procesadores, los operadores, los comercios, empresas de base tecnológica. Todos tienen mucho que aportar a la inclusión financiera, al desarrollo de medios de pago que sean seguros, que sean inclusivos y que tengan estándares que puedan permitir la interoperabilidad entre las distintas tecnologías. Creo que venimos de un punto de partida. Yo creo que hay que reconocer que tenemos una alta penetración de Internet. Tenemos, como decía Cristóbal, todo el mundo tiene acceso a celulares. Por lo tanto, tenemos cómo crear a partir de una infraestructura que está funcionando. El Banco Central ha dado, creo yo, paso en la dirección correcta. Por ejemplo, ahora con lo que mencionaba Rosario en las normas para las cajas de compensación de pagos de bajo valor, que sin entrar a regular hasta el último detalle y dejando que los distintos actores presenten su reglamento, presenten cómo van a administrar los riesgos, que tengan la posibilidad de que no todos los actores de la cadena de medios de pago asuman todos los riesgos, sino que solamente se enfoquen en lo que les es particular a ellos. Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista tenemos bastante desde dónde construir. También mencionaba las cifras que entiendo que el año 2020 en Chile los pagos por tarjeta de prepago superaron al efectivo como el medio de pago más utilizado.
Entonces, creemos que a través de iniciativas como ChilePay, donde están los distintos actores sentados en una visión de colaboración, podemos tratar de influir y participar en las discusiones que se van a dar ahora, por ejemplo, en las bajadas que va a tener que tener la ley FinTech para, como aquí se hacía hincapié en la implementación, es muy relevante cuál va a ser la regulación secundaria que va a emitir, por ejemplo, la CMF, con qué medios va a contar de términos técnicos, de presupuesto, para poder, para permitir que la ley FinTech, que tiene cosas muy positivas, viene a reconocer, como decía Ángel, iniciadores de pago, que no es que vayan a nacer con la ley FinTech, esto ya venía, temas de Open Banking ya venían avanzando hace un montón de tiempo, y ahora el paraguas que tiene que dar la ley FinTech tiene que ser suficiente para que la implementación sea adecuada y permita la interoperabilidad entre distintas tecnologías. Excelente. Oye, bueno, creo que ha sido súper interesante conocer esta visión general. Hay hartos cruces, digamos, entre las cosas que todos han dicho. Entonces, en la segunda parte y tercera parte de este conversatorio, me gustaría hacer doble clic en algunos de esos temas que ustedes han tocado y que pareciera ser de interés común de la mayoría de ustedes. Una cosa que yo también estoy totalmente de acuerdo, que es una de las características muy positivas que tenemos en Chile, son las transferencias electrónicas. Tú mencionabas recién, no es el prepago lo que ha ido ganando, son el pago con transferencias, lo que hoy día se ha encumbrado como la forma preferida de pago en Chile. Pero curiosamente era un tipo de transferencia que funcionaba menos regulada y con menos seguridad que cosas más antiguas con el pago con cheque. Entonces, una de las, por su importancia, digamos, se ha buscado la manera de hacerlas más sólidas. Y una de esas cosas, como mencionabas tú, Sergio, es la creación de la Cámara de Compensación de Bajo Valor. Pero no es la única cosa que está metida acá, ¿verdad? Porque para que las transferencias funcionen, Open Banking es muy importante. Tenemos el ejemplo en Brasil, de Pix, por ejemplo, que ha logrado masificar en un país donde no eran tan importantes. También todos los temas de interoperabilidad son muy importantes si queremos incluir otros actores que puedan apalancarse sobre este mundo de las transferencias. Y eso a su vez abre temas de ciberseguridad, de manejo de datos, etc. Entonces, bueno, quisiera abrir esta segunda parte de la conversación preguntándole a Rosario cómo ha ido caminando este proyecto de cámaras de compensación de bajo valor y por qué, a tu juicio, es un cambio regulatorio que debería ayudar a potenciar el mundo de las transferencias que, como hemos dicho, tiene tanto potencial. Sí, yo creo que durante años como que el foco de la regulación y todo lo que conversamos era el mundo de las tarjetas, ¿cierto? La migración al modelo de 4 partes, cómo eso se fue dando. Y la pregunta es cómo ir potenciando también como medios de pago las transferencias cuenta a cuenta, ¿cierto? Con esta mirada que en otros países se habla de los pagos instantáneos, los fast payments. Y yo creo que el punto de partida en Chile es bueno. Nosotros tenemos un sistema de transferencias electrónicas que es prácticamente en tiempo real desde la perspectiva de los clientes. Hay un cierto nivel de diferimiento en el pago a los comercios. Y por eso en algunos de estos reportes del Banco Internacional de Pagos, Chile figuraba como con un sistema de pago instantáneo. Cuando uno empieza a verlo más profundamente, bueno, dice, se pueden seguir profundizando cosas. Se puede dar un marco que dé firmeza, que dé irrevocabilidad a esos pagos. Podemos hacernos cargo de que hoy día hay nuevos actores que también pueden gatillar transferencias, no solamente entre los bancos. Y se puede soportar esto en una infraestructura como cámaras de compensación de bajo valor que ayuden también a mitigar riesgos. Entonces, la regulación que pone el Banco Central trata de ordenar eso. Es una regulación que ya lleva algunos meses corriendo. Ya, como les comentaba, hay alrededor de 5 actores. Algunos tienen que converger a regularse. Los sistemas de transferencia que ya estaban operando, con esto pasan a tener estándares regulatorios, estándares operacionales. Como Banco Central también vamos a tener más información.
Pero lo interesante también es que están surgiendo nuevas iniciativas que vienen desde otros mundos de pagos, no necesariamente el mundo de pagos bancarios, y entonces podríamos tener varias cámaras. Y ahí es donde surge la pregunta de interoperabilidad. Porque esto es, uno puede tomar experiencias desde el mundo de las telecomunicaciones, ¿cierto? Uno quiere asegurarse de poder llamar al otro lado independiente de quién es el proveedor de esa cuenta de teléfono. Aquí nos va a parecer algo parecido. Necesitamos asegurarnos, la normativa plantea eso, pero en la implementación de nuevo acá están los detalles. Así que yo creo que va a ser un tema de harto foco por el lado del Banco Central, interactuando con los actores, no solamente para aprobar las reglamentaciones, sino vamos a tener que hacer un trabajo bien fino ahí de asegurarnos de que sean interoperables, que desde la perspectiva de los clientes, todo está como plomería, todas las cañerías que hay atrás son transparentes. Los clientes quieren asegurarse de poder pagar y poder transferirle a quien sea que tu contraparte, sea el comercio, sea el Estado, sea otra persona, tenga sus cuentas. Y en ese sentido, lo que incorpora la ley FinTech y esta regulación para los iniciadores de pago, también creo que contribuye en esta dirección. Los iniciadores de pago son proveedores que pueden instruir transferencias cuenta a cuenta por orden de un cliente con su consentimiento, pero tiene que conectarse con esa infraestructura. Como decía Ángel, iniciadores de pago tenemos en Chile, pero la falta de regulación también ha hecho que en muchos casos hay fricciones, se producen preguntas sobre lo que comentabas tú, qué pasa con los estándares de ciberseguridad, qué pasa con los estándares de fraude, y ahí uno podría pensar que es un tema que puede coordinarlo, se puede coordinar entre privados, o cómo el tener un estándar regulatorio común nos puede ayudar a que esto funcione con menor fricción. Entonces, yo creo que, así como en los últimos años el foco del Banco Central en temas de regulación ha estado en tarjeta, va a tener que seguir haciéndolo para mantener esa regulación actualizada, acoger modelos de innovadores, pero lo que yo veo en el futuro es sobre todo foco en potenciar estos mecanismos de pago como una alternativa a los sistemas de tarjeta, asegurarnos de que la infraestructura colabore y asegurarnos de que estos iniciadores de pago, en la medida en que se conecten con la cadena de pago, como decía Sergio, también quedarían regulados por el banco. Gracias, Rosario. Tú creo que haces un punto súper interesante respecto de que no todas las soluciones tienen que ser empujadas por el mundo público. Me gustaría después hablar con ustedes, porque yo sé que la asociación FinTech con los bancos, ¿verdad?, firmaron un convenio justamente para facilitar estos temas de Open Banking. Pero antes de ir a ese tema, yo sé, Sergio, que a ti desde Chile Pay le han puesto un ojo especial a los temas de la Cámara de Compensación de Bajo Valor. Me gustaría saber tu opinión de la normativa, qué cosas son mejorables, qué cosas son importantes tener en cuenta en la implementación. Yo sé que la gente que está tratando de aprovechar esta nueva nicho de negocio, hay varios que son más bien no tradicionales, digamos, y bueno, cuéntanos tú un poco cómo lo ves desde Chile Pay. Desde Chile Pay creemos que provee de un paraguas, como decía antes, parecido a lo de la ley FinTech, que sin tratar de entrar a regular hasta el último detalle cómo van a interactuar los distintos actores de la cadena de medio pago, fija una regulación que es objetiva, que permite que tanto grandes instituciones financieras como las nuevas FinTech puedan participar bajo criterios de, yo lo que valoro mucho son los criterios de objetividad que aportan, porque probablemente hoy día, aunque la norma no lo diga, pero la compensación entre instituciones financieras quizás se basa mucho en la confianza, en que ya vienen operando ese montón de tiempo, empresas que tienen mucha espalda y por lo tanto eso funciona de manera fluida. Eso no necesariamente se puede extrapolar quizá hoy a nuevos actores, nuevas fintech que tienen que aportan otras cosas, otras tecnologías a la mesa. Entonces, que tenga estos estándares de objetividad que permitan que todos puedan participar en originar pagos y no tener que tener probablemente la espalda de una institución financiera más tradicional, va en la línea correcta. También es súper interesante que no todas las normativas lo tienen, esta especie de sandbox que crea, donde tiene esta cámara experimental, que es algo que le da más flexibilidad a que se puedan ofrecer
otros productos no tan tradicionales y que puedan ocupar los beneficios de esta legislación. Por lo tanto, creo que claro, tú me preguntas por la implementación. También va a depender de la responsabilidad de los actores que participen, porque ellos van a poder presentar lo que se quieran registrar en esta Cámara, ellos van a generar sus propios reglamentos, van a proveer sus propias matrices de riesgo, y ahí también es importante que asuman la responsabilidad de redactar reglamentos, valga la redundancia, que vayan en la línea de aceptar a todos los actores de la cadena. Pero después en la implementación también, como mencionaban Luis, han habido ejemplos como por ejemplo el de la portabilidad financiera, donde habiendo una regulación que es adecuada, quizá después en la implementación, en los detalles, qué es lo que se le va a pedir a cada uno, puede que en qué formato, bajo qué estándares, hace que a veces se entrave en los procesos para los usuarios finales. Creo que ahí está el mayor desafío. Genial. Oye, es súper interesante esta idea de que la regulación de alguna forma suple la falta de historia de los fintech que están entrando en un mercado donde la gente se conoce desde hace mucho tiempo, donde tiene normas que no están escritas de alguna forma, que les permite transar entre ellos. Bueno, ahí hay una barrera de entrada para los nuevos, Exacto. pero la regulación da un marco de seguridad que les permite competir. Creo que es una cosa súper interesante y que de alguna forma me lleva a este otro lado del panel, porque acá tenemos a las fintech, que son las nuevas, y tenemos a los bancos, que son los que llevan más tiempo, ¿verdad?, en el mundo de los pagos. Y justamente a raíz de todo este tema de Open Banking, que tiene mucho que ver con facilitar los pagos vía transferencia, por ejemplo, me imagino que se me viene el tiro a la cabeza el caso de Equipo, por ejemplo. Bueno, ustedes decidieron avanzar un poco más rápido y un poco más solo, ¿verdad? Y me gustaría si se pueden contar un poco esa experiencia, cómo se fue gestando esto y cómo la regulación se podría también ayudar a que estos procesos de entendimiento entre privados sean más efectivos y más fáciles. Luis, partamos por los tradicionales. Ok, gracias. No. Pero antes quería hablar un par de puntos con el tema de las cámaras, porque solo 2 puntos. Uno, el sistema funciona y funciona bien, eso ya no quiero ir sobre eso, todo lo tenemos claro. Pero no solo sobre reputación, también hay regulación. O sea, el mundo bancario en materia de transferencia es, así como varios aspectos, es súper regulado, no es solo reputación, entonces ponerlo eso arriba de la mesa. Y lo segundo es que este es un tema en desarrollo. Yo creo que el desafío para el Banco Central es grandote, porque estamos en un proceso, como decía Sergio, de que tenemos un objetivo, tenemos una fecha para avanzar en cámaras que cumplan estos objetivos de interoperabilidad, de un governance distinto, pero entre medio tenemos que converger a reglamentos. El Banco Central tiene que jugar un rol activo ahí, de hecho lo ha estado jugando, y viene la parte ahora más compleja, que es cuando tengan distintos reglamentos, ver cómo se compatibilizan, cómo se homogenizan, cómo cumplen el objetivo central, que es dar robustez a las transacciones. Porque aquí al final hay clientes que no les interesa mucho el detalle de cómo se gestó, cómo no se gestó, cuál es el requisito, es que su transferencia llegue y que llegue bien y que sea un buen servicio. Entonces, es un desafío en 2 etapas. Uno, de aquí a la dictación de reglamentos y ver que cumplan las condiciones de seguridad, que las garantías sean las correctas, operacionalmente esté la interoperabilidad funcionando de manera apropiada, como dice Rosario. Y después es ver que eso cumpla con su operación. Entonces, es un desafío grande y creo que vamos a tener que estar mirándolo y interactuando bastante en el próximo tiempo. Entonces, quería solamente esos 2 temas, porque es un tema que está en el día a día, por lo menos de la industria bancaria, a ver cómo avanzamos hacia las cámaras. Luis, déjame hacer un puro punto sobre eso. Tú haces un comentario que yo creo que es totalmente cierto. Al final está el cliente, que lo que ve es que el pago se haga, que espera que sea instantáneo y espera que no se lo echen para atrás a los 2 días porque hay algún problema en un lugar que él no conoció, digamos.
Pero para llegar a eso se requiere abajo todo un entramado, ¿verdad? Toda una estructura Sí. que es bien interesante. Y es bien interesante porque cuando uno piensa en la fintech, tiene un objetivo en el cliente súper fuerte. O como que nacen un poco para simplificarle la vida a las personas. Yo no quiero decir que los bancos no lo hagan, pero cuando uno piensa en las fintech, están súper enfocadas y yo creo que han sido súper exitosas en facilitar al cliente hacer transacciones. Pero eso requiere de alguna forma que conversen con los que son los dueños, por decirlo así, de los rieles por donde los pagos corren, que son los depósitos, ¿verdad? Entonces, por eso creo que es tan interesante esto que ustedes han hecho de buscar un acuerdo de cómo interactuar. Y en particular me interesa mucho que si le ven un rol al regulador en ayudar a que estos acuerdos funcionen, sean más seguros y que se generen. O sea, la respuesta es sí, y un sí con mayúscula. Ajá. O sea, Sí, por favor. no tenemos ninguna duda, yo creo que Ángel tampoco, del rol del regulador, y es más que bienvenido. A ver, la historia de cómo se gestó este acuerdo marco para la lectura de datos es bien larga, de hecho tomó casi un año, entonces hay mucho que uno podría extenderse en esa conversación, pero yo te diría que hay puntos focales por lo menos de mi perspectiva. Uno es como se mencionó antes, el mundo de la lectura de datos hace rato que está ya en nuestro mercado. No es algo que vaya o estemos esperando que nazca a raíz de la lectura de la nueva ley FinTech. Entonces, veíamos también que la regulación podía avanzar a un paso que todavía queda muchos hitos por cumplir y muchos plazos por cumplir. Y esto es una realidad que estábamos enfrentando y frente a eso, una opción es darle la mayor robustez posible a lo que ya está ocurriendo. Tratar de ponernos de acuerdo en cuáles son esas reglas básicas que uno debiera buscar para que sea lo más seguro. Porque como en todos los servicios financieros, llámense lectura de datos u otros, hay un cliente. Hay un cliente que está pidiendo un servicio, que estás tú eventualmente compartiendo información de él, y eso tiene que ser hecho de forma segura y con estándares que uno considere apropiados. Y en el foco ahí obviamente son los consentimientos, que obviamente los clientes consientan a través de consentimientos caracterizados por finalidad, proporcionalidad, etcétera, y que eso sea hecho de manera segura. Y buscar esa combinación no es fácil. Nos tomó mucho tiempo poder acordar este acuerdo marco, porque no son fáciles los puntos que están arriba de la mesa. ¿Cuáles son los puntos Son tres. críticos? Son tres. Y voy a partir quizás por el principal, es la responsabilidad. Porque cuando nos sentamos a conversar, obviamente todas las partes estábamos de acuerdo que si hay un incidente que perjudica a un cliente, quien tuvo ese incidente, llámese banco o llámese fintech, tiene que ser responsable. Ninguno tenía dudas de eso. Pero la pregunta era, ¿qué significa ser responsable? ¿Cuándo eres responsable tú? ¿Cuándo soy responsable yo? ¿Cuál es el estándar de responsabilidad? Y eso nos atravesó por la ley de responsabilidad de fraude, que como dije antes, es una ley que al menos al escapar de los estándares internacionales, hizo muy difícil la conversión. Porque en general todos los actores que estaban en el sistema compartimos que es un muy mal estándar, pero está esa ley. Entonces tuvimos que tener conversiones muy largas respecto a cómo abordar la responsabilidad. En definitiva, se adoptó el estándar de culpa razonable, leve, que es el que opera en el mundo y el que opera para los cheques u otros medios en Chile. Y obviamente en caso de que las partes no lleguen a algún acuerdo, hay un sistema de mediación de un tercero. Y ojo, que esto es importante, frente al cliente se le paga de inmediato. Esto es un tema que se resuelve entre los actores, entre los bancos o bancos y fintech, dependiendo de quién fue el que intervino en la cadena. Ese fue, yo diría, el primer módulo de discusión y el que nos tomó más tiempo, precisamente por esta ley de responsabilidad de fraude. Lo segundo fue los estándares técnicos de seguridad, que es cómo logramos que haya un estándar mínimo de seguridad en el resguardo de los datos de los clientes. Y ahí, curiosamente, convergimos relativamente rápido y yo creo que es súper importante el cómo, porque dijimos, bueno, nuestro regulador, la CMF, establece estándares de seguridad. Ocupemos eso, no nos enredemos. Entonces, básicamente, nuestra regulación en materia de requisitos operacionales y de seguridad, que es la RAM 2010, que sea eso lo que compone los requisitos
de seguridad para quienes intervienen en estos acuerdos. Y el tercer bloque, que quedó más, yo diría, dejado a la precisión de los acuerdos bilaterales, es qué información compartimos, que es el centro de este acuerdo. Y básicamente lo que se estableció es que tienen que ser otorgados por consentimiento expreso por parte de los clientes, tienen que cumplir los requisitos de finalidad, proporcionalidad, etcétera, que es parte de los marcos modernos de protección de datos. Y eso yo diría que son los tres grandes bloques, y lo que es importante, Alberto, es que esto es un acuerdo marco que establece condiciones básicas en aspectos muy generales, pero ahora la parte que viene es la implementación. Esto tiene que ser implementado por acuerdos bilaterales entre bancos y fintech, o bancos y bancos, si es que son bancos, o fintech y fintech, u otros agentes. Esto es algo abierto para todos los actores del mercado. Y eso es parte del proceso en el que estamos viendo cómo se implementa. Pero volviendo a tu pregunta, el rol del regulador, por cierto, que es muy importante. Y quizás no hubiese ayudado a que este año que estuvimos conversando hubiese sido a lo mejor meses, si es que el regulador hubiese estado proveyendo su visión, ayudando, orientación, o con un rol más decidido. O sea, entendemos que cuando uno habla de estas mesas público-privadas, cada uno cumple su rol. Y el regulador va a seguir cumpliendo su rol. Pero estar presente ahí yo creo que podría ser una buena señal, y también hacer mucho más eficiente este tipo de procesos. Ángel, ¿cómo lo vieron desde Fintech? Yo creo que usted había un anhelo, ¿verdad?, de tener un marco que les permitiera el desarrollo con mayor certeza de su iniciativa. Cuéntanos. Sí, no, Alberto, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, y más allá de lo enriquecedora es algo que yo creo que nos hace sentir orgullosos al sistema financiero de Chile, y es que este tipo de acuerdos es la primera vez que se celebra a nivel mundial. Ya hice la tarea porque me quería asegurar que no fuera solo latinoamericano, sino mundial, pero que una asociación de fintech y una asociación de bancos hayan llegado a este tipo de acuerdos. Habla muy bien de la altura de mira que tiene el sistema financiero ampliado para entregar los mejores servicios financieros. Eso es lo muy importante destacar. Muy importante de este acuerdo varios temas. Bueno, lo primero, reconocer, y vuelvo al punto de Rosario con la Cámara de Compensación de bajo valor, y es la importancia de crear alternativas en el sistema financiero. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos hablando de alternativas a rieles ya existentes, vamos a crear nuevos rieles. Y en este acuerdo marco nosotros lo que hacemos, y es muy interesante que los bancos así lo vean, es que también hay alternativas para la transmisión de datos. Entonces los datos, hemos estado hablando de APIs, que se vayan por APIs, pero también está el web scraping, que es este concepto mediante el cual un robot con el consentimiento del usuario vaya a hacer lectura o escritura de datos, y es válido, para algunos puede ser cuestionable, pero es válido. Sobre el web scraping se construyó las finanzas abiertas de Chile en los últimos 7 años. Entonces, es muy importante mantenerlo, de hecho, porque entonces hoy lo que sí es una realidad es que en el sistema financiero deben haber siempre escaleras y ascensores. Tú no puedes construir un ascensor, un edificio donde solo esté el ascensor que llega al departamento, sino que debe tener escaleras. Y en este caso el web scraping lo estamos normalizando, regularizando, si se lo pudiera decir, en el sector privado, para que naturalmente no hayan fricciones y hayan más certezas para los actores y sobre todo el usuario. Entonces eso es bien interesante. El rol del regulador, muy importante, porque entonces, ¿cómo se simplifica esto? O sea, esto es hecho en forma artesanal, pero con altura de mira, como comentaba, pero no es trivial, porque entonces ahora viene la firma de acuerdos bilaterales, como bien decía Luis, donde va a ser N por N, un banco firmando con N fintechs y N fintechs buscando con N bancos y N bancos, acuerdos y acuerdos, y esto en un esquema de Open Banking u Open Finance se soluciona con el pasaporte que le da el regulador para operar en el sistema interconectado. Entonces, muy importante el rol, ya bien sea por la regulación que viene en camino, y ojalá viene a buen ritmo la tramitación de la ley FinTech, ojalá no tarde más de noviembre, ojalá.
Pero en el intermedio sí creo que la CMF, ya nosotros le entregamos el documento, bueno, el banco también lo conoció. Podemos ir adelantando trabajo sin lugar a dudas. Yo creo que no hay que esperar a que se emitan, se promulguen leyes, sino que desde ya hay una versión 1 y entre todos podemos ir haciendo el calentamiento para que posteriormente esa ejecución, que ya ha salido varias veces, la ejecución es lo complejo, no vaya a ser traumática porque sí es complejo. O sea, el Open Finance es para bancos, fintechs, compañías aseguradoras y todos los regulados CMF. Vamos a quedar conectados por un cable o por el web scrapping, así que la tarea yo creo que la podemos ir haciendo desde ya. Este acuerdo marco es un bien público para el sistema financiero. Por allí escuché en una audiencia un senador diciendo que esto era inclusive contra la libre competencia, y nada más lejos de la realidad. Esto es un aporte para que el sistema financiero empecemos a trabajar, y por ejemplo en instancias como Chile Pay, algo colaborativo, las cooperativas, las cajas de compensación que también prestan servicios financieros puedan empezar a palpar, a tocar las finanzas abiertas con este primer aporte que hacemos, porque al final no escribimos esto en piedra, sino que es un aporte al sistema financiero que estamos seguros va a contribuir para la futura regulación, pero para seguir avanzando con lo que ya va a gran velocidad. Entonces, no, yo creo que es de celebrarlo, sí. No, muy bien, porque es interesante cómo yo creo que ha ido cambiando un poco el paradigma de la regulación como un tope a la regulación como una herramienta que potencia las cosas, porque ayuda a los acuerdos, porque hace la cancha más pareja para todos. Pero lamentablemente se nos va pasando el tiempo demasiado rápido, mucho más rápido de lo que yo imaginé. Y no quiero dejar de cubrir otros temas. Porque donde sí pareciera haber una contradicción un poquito mayor es en el mundo cripto y en el mundo de la, llamémoslo así, más bien de saltarse a la regulación, que yo creo que de alguna u otra manera está en el origen del mundo cripto. No digo que todo el mundo cripto sea eso hoy día, pero claramente en el origen está un poco esta sensación de que no se necesita tanta, que todo pasa a través, ¿verdad?, o de un organismo grande o del regulador, etc. Y de hecho, cuando uno lee la ley FinTech y cuando uno participa en cualquier discusión en el mundo, se han abierto muchos caminos para facilitar y potenciar los canales más tradicionales de pago, Open Finance, seguridad, los fast payments, etc. Pero el avance en el mundo más cripto es totalmente distinto. Me gustaría saber tu visión, Cristóbal, bien en particular sobre un tema que a los reguladores nos importa mucho y que tiene que ver con la seguridad de los pagos, ¿verdad?, en el mundo cripto. De hecho, hace no poco, ¿verdad?, hemos visto este colapso en empresas que se veían súper estables del mundo cripto, ¿verdad? Tú mencionabas los temas de lavado de dinero, pero que al final tienen que ver más bien con no conocer a las personas que están transando. No sé, ¿cómo ves tú esa tensión que yo lo veo más claro? De hecho, como te decía, la ley FinTech es súper abierta en temas de Open Banking. Yo creo que trata de avanzar harto ahí, por ejemplo, pero es bastante escueta en el rol que le asignan a los criptos en los pagos. Sí. Mira, la verdad es que si uno analiza el origen de esta tecnología y se remonta a Bitcoin, Bitcoin en particular no es que buscaba ser una forma de saltarse la regulación. Lo que plantea Bitcoin y en su resumen, en su abstract, en su white paper, en las primeras 2 líneas dice un medio de pago de transferencia y pago entre personas. Eso es lo que es Bitcoin. Entonces, de cierta manera, lo que nos permite Bitcoin es que entre nosotros, sin necesidad de un ente central, que obviamente nos entregue los rieles para poder transferirnos, podamos hacerlo directamente usando la tecnología. De hecho, Bitcoin en sí es un software autorregulado, porque tiene su tasa de emisión, tiene su tasa de entre comillas, de pago
¿cierto?, a los respectivos mineros, que son los que luego nos permiten a nosotros tener estos Bitcoin para poder transferirnos. Y no hay nadie que pueda saltarse esa regulación y no hay nadie que haya podido modificar esa regulación. Desde el año 2009 que inició Bitcoin el 3 de enero hasta el día de hoy, Bitcoin sigue funcionando con el mismo software que se inició. Se han hecho actualizaciones a nivel de tecnología, de firmas criptográficas, etcétera, pero la regulación propia de esta tecnología no se ha tocado. Y eso es obviamente algo interesante destacar porque cuando uno habla de la falta de regulación del mundo cripto, es más que nada cuando se empieza a tocar cripto con fiat, que es donde realmente está ese puente que sí requiere de un cierto nivel de regulación y así ya está establecido a nivel internacional. Principalmente porque sabemos de que el sistema bancario opera con mucha regulación, sobre todo para, y reitero el punto anterior, ¿cierto?, de que se evite el tema de lavado de activos. Ahora, esta tecnología, una de las grandes ventajas es que permite hacer una trazabilidad completa de todas las transferencias y hay firmas de analítica que se han montado encima de esta tecnología y han podido hacer un análisis completo de todas las transferencias que hacen y nos permiten hoy día tener esta información en tiempo real de saber cuáles son las transferencias que efectivamente son legítimas y cuáles son ilegales. Y de hecho, para el tema de pagos es súper interesante porque cuando existe, por ejemplo, un hackeo, alguna plataforma de intercambio a nivel mundial que obviamente retiran criptomonedas por un ciberataque de una plataforma centralizada, esas criptomonedas son marcadas directamente por la tecnología, cosa que si a mí me llega a llegar por cualquier motivo, yo estoy en Chile y compré una pieza de Bitcoin, una parte de Bitcoin, y yo lo llego a usar, me dice o me indican a mí de que esa fracción de Bitcoin viene de un hackeo proveniente de hace 2 semanas de tal exchange en Asia, etc. Entonces no lo puedo utilizar automáticamente, como que se reversa el uso de esta fracción de cripto. Entonces eso en materia de facilitación del tema regulatorio es bastante interesante porque realmente mejora el tema de que la regulación realmente no requiera, ¿cierto?, de que los mismos actores sean quienes obviamente deban cumplir esto, sino que la misma tecnología hace que se cumpla directamente. Y cuando uno empieza a ver el avance, principalmente lo que se ha venido dando en el mundo cripto, hoy día, por así decirlo, yo como comercio en Chile, yo podría recibir criptomonedas como un medio de pago, sin problema. Mi contabilidad la llevo en pesos chilenos, lo único que tengo que hacer es recibir este activo digital y pasarlo a la tasa de cambio vigente el día de ese activo digital que recibí, y directamente ya mi boleta es emitida en pesos chilenos y obviamente mi balance sigue siendo en pesos chilenos, pero yo tengo este activo digital que hoy día también ya el Servicio de Impuestos Internos lo estableció como un bien cierto de comercio y que obviamente uno paga su respectivo impuesto a la renta producto del mayor valor. De hecho, establece ciertas, hay varias consultas de comerciantes que dicen, oye, si yo recibo Bitcoin o criptomonedas como un medio de pago, ¿cómo es la materia tributaria en ese sentido? Y es similar a como si yo se refiere al pago en pesos chilenos, se establece el tipo de cambio y luego eso obviamente se emite la boleta y después de eso si es que ese Bitcoin que yo recibí, obviamente, y lo mantuve como un Bitcoin, imaginemos a 10.000 pesos, y llega a fin de año y lo vendí a 12.000 pesos, bueno, tengo 2.000 pesos que tengo que pagar de impuesto a la renta porque se generó una ganancia de capital. Entonces hoy día, en ese sentido, yo diría que lo que requiere el mundo cripto es este concepto que da la regulación, que es la certeza jurídica finalmente. Es decir, oye, yo quiero proveer de un servicio a clientes, ¿cierto? ¿Cuál es el marco legal que tengo que hacerlo? De hecho, parte de esta necesidad de regulación viene producto de las plataformas de intercambio. Recordemos el año 2018, la banca en Chile cerró las cuentas a las principales, bueno, a todas las plataformas de intercambio. Demandaron nuevamente al Tribunal de Libre Competencia y el Tribunal dictaminó que tenían que volver a abrir las cuentas y todavía está en proceso ese juicio hasta el día de hoy. Entonces, si tuviéramos una normativa, claro, uno podría como emprendedor, ¿cierto?, como una fintech, incorporar dentro de su portafolio de servicios el uso tanto de inversión como también de pago de las criptomonedas. Pero algo pasa con el mundo cripto que no se logra desarrollar, porque como medio de pago, digamos, sigue siendo muy poco utilizado en el mundo. Muy poco. La mayoría de la gente que lo usa
hace algo como lo que dices tú, que rápidamente lo convierte en otra cosa, digamos, la moneda fiat que del país. Entonces es más bien, más que como, está bien, como medio pago, pero nadie efectivamente lleva sus contabilidades en Bitcoin o muy poco, ¿verdad? Entonces tiene un rol totalmente tangencial respecto de las otras monedas. Mi pregunta súper concreta, porque después me gustaría ver la visión de la Rosario sobre esto, es, ¿hay algo en la regulación que haya impedido la masificación de los cripto como medios de pago, o simplemente una tecnología que no está lo suficientemente madura para ese nicho? No, la regulación hoy día no te impide el uso de cripto como medio de pago. Yo creo que son dos temas. Uno, es bastante incipiente, es nueva, entonces la falta de conocimiento, de educación en materia al respecto. Y como segundo punto, las cripto efectivamente hoy día son ocupados como medio de especulación, de inversión. O sea, yo compro Bitcoin hoy día y muy pocas personas usan Bitcoin como medio de pago, principalmente porque hoy día en Chile, y como ya lo hemos conversado hoy, el sistema de pago y transferencia es bastante eficiente, o sea, hacer una transferencia instantánea de cualquier parte de Chile, entre cualquier banco, es eficiente. Si uno se va a Colombia o a Panamá, se da cuenta que inclusive en el mismo banco, pero en diferentes ciudades, una transferencia se demora 2 días en que se haga efectivo la otra cuenta. Entonces ahí en ese proceso, por eso por ejemplo en Colombia se hace mucho uso de cripto, sí como medio de pago, porque efectivamente están las necesidades para poder hacerlo, porque es instantáneo el pago con criptomonedas. Pero en Chile no. Chile efectivamente hoy día, uno, no se necesita de algún tipo de regulación adicional para usar cripto como medio de pago, se puede utilizar, pero por la falta de conocimiento respecto a la materia, no se ha avanzado en eso, y porque segundo, ya cripto o la mayoría de las criptomonedas son utilizadas como un medio más de especulación y de inversión hoy día en Chile. Genial. Oye, Rosario, me gustaría ver la visión que tú tienes sobre el rol de las cripto en general en los medios de pago, pero tomando en cuenta lo siguiente. La gente que defiende el mundo cripto apunta a varias cosas. Uno que, dependiendo cuál, pero hay unas que son más eficientes que otras, pero hay unas que son bastante eficientes. Segundo, que en verdad tú cambiando un par de cosas logras trazabilidad completa y con mayor transparencia, porque al final el blockchain está disponible para todos y en todo momento. Pero no solo eso, sino que además sería una tecnología que está más acorde con lo que viene en el futuro. Internet of Things, dinero inteligente, no sé, el metaverso, qué sé yo. Sin embargo, nosotros, y no solamente en Chile, yo diría que en todo el mundo, no se ha querido avanzar en la regulación. Y de hecho, si bien tú hoy día puedes pagar con Bitcoin, yo me imagino que el abogado me puede corregir, pero equivalente a un trueque. O sea, yo también puedo pagar cualquier cosa con cualquier bien. O sea, siempre puedo intercambiar, pero un trueque, ¿no? Que es muy distinto a los medios de pago que están, ¿verdad?, regulados con, bueno, por toda la normativa nuestra, entre otras cosas, lo que le da a su vez una seguridad y un tratamiento legal que es bien distinto. Entonces, ¿dónde está el elemento central que hace a los reguladores ser, como decías tú, cautos, pero en la práctica haber cambiado bastante su mindset y avanzar un montón en las cosas de fintech asociadas a los medios de pago tradicionales, pero esta cautela bastante mayor en Chile y en el mundo respecto del uso de la tecnología cripto? Hay varias capas en esta conversación. Hay una que es la de donde partiste conversando con Cristóbal, que tiene que ver con la tecnología, el potencial del blockchain en usos como este o en otros, o los usos que hay en tecnología blockchain. Hablan de dimensiones en registros, en infraestructura, en el mundo de la auditoría, es ilimitado. Yo creo que lo que hemos visto en Chile es efectivamente un aumento de volumen de transacciones de cripto, de monedas virtuales, en que las personas lo están usando como un activo financiero, ¿cierto? Asumiendo la volatilidad que tiene este tipo de activos, y eso es lo que hemos visto en los precios que suben, que bajan, y donde estamos en la discusión regulatoria hoy día es en reconocer esas plataformas, y eso es lo que hace el proyecto de ley FinTech, que es primero distinguir esta versión como de activos financieros
regular esa plataforma, meterlas en el perímetro. Eso, como decías tú, le da estabilidad, le da un set de reglas, pero también ayuda a proteger a los inversionistas, ¿cierto? Probablemente no para cualquiera es invertir en este tipo de activos, y en eso yo creo que sigue siendo válido una recomendación que se lo del Consejo de Estabilidad Financiera hace un tiempo, decir, alerta con este tipo de temas. Otra mirada tiene que ver con la dimensión, el potencial de este tipo de monedas virtuales que no son emitidas por una autoridad que las respalda, sino que se soportan en estos protocolos descentralizados y su capacidad realmente de ser aceptados como medios de pago. Y eso yo personalmente tengo más dudas, pero además me da la sensación que la discusión a nivel de los foros de reguladores internacionales también está planteando una duda similar. Está planteando una duda de si realmente podrían alcanzar esa funcionalidad, planteando preguntas, por ejemplo, de fragmentación. La cantidad de monedas virtuales que hay casi ilimitada. La dificultad que tiene de regularlo, y a lo mejor seguir avanzando en estas preguntas sobre el anonimato y a lo mejor su vinculación original con la actividad ilícita, pero yo creo que permanecen algunas preguntas asociadas a eso. Un poco más digerible o más cercano serían las figuras de stablecoins, que se parecen más a una figura como de dinero electrónico, ¿cierto? En que tenemos una emisión centralizada y algún diseño que lo asocia a fondos de reserva que le permite mantener un valor más estable. Pero aún así tú comentabas estos casos recientes en que stablecoins no han logrado respetar esa paridad. ¿Qué es lo que ¿Dónde está la discusión en Chile hoy día? Este proyecto de ley FinTech también reconoce la posibilidad de regular estas stablecoins, el mandato que da en este Banco Central. Así que vamos a tener que estudiar ese tema con mucha atención porque no va a ser fácil regularlo. Nosotros vamos a tener que definir cuáles van a ser los estándares de seguridad, de masividad. Pero ¿por qué es todavía cauto? Porque está hablando, sigue la lógica que es de cómo se el dinero electrónico. Entonces está hablando de que van a poder emitir estos stablecoins entidades que hoy día estén autorizadas en el fondo para recibir depósitos. Yo creo que vamos cauto porque esta es una discusión que a nivel internacional creo que todavía no decanta. Y en este tipo de temas, bueno, ha salido en este panel varias veces. La regulación generalmente va siguiendo un poquito más atrás. Así que creo que vamos a tener noticias y evolución esto en los tiempos que vienen. Así que otro desafío regulatorio. Hay mucho que hacer ahí. De hecho, nosotros tenemos un proyecto de análisis de monedas digitales de Banco Central que de una u otra manera se apalanca en la tecnología, o es muy posible que si se hace, se apalanque la tecnología de blockchain. Y una de sus razones de ser es justamente presentar una alternativa en caso que se masifiquen las monedas virtuales, porque está la sensación, porque así ha funcionado el mundo desde hace mucho tiempo y así ha funcionado bien, de la necesidad que el dinero tenga un respaldo estatal. Nosotros, en la historia, hay episodios grandes donde hay emisión de dinero privado, se llama free banking, ¿verdad? Y normalmente terminó con algunas complejidades. Aprendimos que hay un rol para el dinero estatal que es central, y probablemente en un mundo donde las cosas físicas tienden a desaparecer, una versión digital del dinero haga sentido. Pero creo yo que igual es muy interesante los desarrollos en el mundo cripto. Creo que han ido avanzando bastante en solucionar algunos problemas que eran críticos, que hoy día ya no lo son tanto, pero sobre todo cuando uno piensa en cómo va a cambiar el concepto de dinero en el futuro. Ya va a ser algo distinto a lo que usamos ahora, y yo creo que todavía tenemos ahí, como dice Rosario, mucho que aprender y mucho que analizar en un mundo que es claramente cambiante. Oye, se nos fue todo el rato, pero yo no quisiera terminar sin darles la oportunidad a cada uno de ustedes, ya que estamos a mitad de año, ya se acerca la fiesta de fin de año, todavía queda, pero va a pasar rápido, el tiempo pasa rápido. Entonces quisiera terminar preguntándole, si ustedes tuvieran que pedir un deseo en materia regulatoria, ¿verdad? Algún nudo regulatorio que se solucione, o algún área que les gustaría que haya un desarrollo mayor, ¿cuál sería? Déjenme vamos a partir al revés, ¿verdad? Esta vez por la izquierda, Ángel. ¿Cuál sería al viejo vascuero regulatorio? ¿Qué le pediría?
Bueno, Alberto, yo le pediría al viejo Pascuero que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia pues, se pronuncie próximamente. Creo que ya ha pasado un tiempo prudente para todo este análisis de este gran caso de la migración al modelo de 4 partes y que va a contribuir a darle certeza a la industria. Como se mencionaba por allá, hay bastante incertidumbre, así que eso sería muy interesante verlo en las próximas semanas, ojalá. Y bueno, de resto, la Política Nacional de Inclusión Financiera, un poco más de largo plazo, pero ahí el tribunal, ojalá nos dé una mano con ello. Luis Opaso. Lo principal es que los reguladores, llámese Banco Central, CMF y los que correspondan, tomen la implementación de la ley FinTech con los recursos y con una participación activa. O sea, ya tanto en la parte de dictación de normativa como en su implementación después. Que acompañen al mercado en esta implementación. Yo creo que ese es el principal. Y si uno puede ver 2 regalos, bueno, aprovechemos a ver 2. Revisar la ley de fraude, porque claramente es un obstáculo para el desarrollo de las finanzas abiertas. Perfecto. Alberto, sorry, interrumpo. Quizás se puedan traer regalos. Pues ya Está Luis. bien, Sí. Ya. No, a la Comisión de Hacienda del Senado que promulgue la ley FinTech cuanto antes. La ley FinTech. Y con eso creo que cerramos bien el año. Muy bien. Me quitó la palabra de la boca. Yo también quería pedir que ojalá la ley FinTech vea la luz finalmente, ojalá dentro de este año, y que en la tramitación en el Congreso no se desnaturalice. Creo que los principios con los cuales entró son los adecuados y esperemos que eso se mantenga hasta el final de la tramitación. Perfecto. Rosario, tú vas a pedirle un Yo regalo a un tomo nota. regulador. Yo tomo nota para la hoja de ruta. No, pero, ¿Cuál sería el regalo que tú quisieras dar? no, yo querría seguir contando con espacios como este, con conversatorios, con diálogos. Para asegurarnos de que la regulación cumpla estos objetivos, necesitamos ir entendiendo cómo se están dando las innovaciones, ir entendiendo los cuellos de botella, así que contar con ese espacio y esta colaboración público-privada creo que va a ser clave para hacer una agenda regulatoria que tenga sentido. Perfecto. Cristóbal. Bueno, remitirme también al Tribunal de Libre Competencia, porque así como también está este tema del modelo 4 partes, también está el tema que mencionaba anteriormente del año 2018 de los exchange con los bancos, que ojalá se solucione luego, porque eso va a sentar claramente un precedente en el ecosistema nacional, y eso obviamente si va o sale a favor de los exchange puede obviamente aumentar más la competencia, porque hay muchas plataformas de intercambio que han venido o han querido venir a instalarse desde afuera. Chile no han podido porque claramente hay problemas en ese sentido. Y bueno, la ley FinTech, si podemos aumentar la cantidad de pedidos, la ley FinTech claramente también nos da esa certeza regulatoria para que también dentro del mundo cripto pueda seguir avanzando su adopción y uso, por supuesto, dentro de las distintas alternativas que hay. Muchas gracias. Bueno, habiendo llegado al fin de este conversatorio, solo me queda agradecerles nuevamente a los panelistas por una conversación muy interesante y agradecerle también a los que nos estuvieron escuchando a través del streaming del banco o de la Universidad del Desarrollo, y recordarles que este conversatorio queda grabado y a disposición del que lo quiera ver en la página de YouTube del Banco Central. Muchas gracias y será hasta la próxima.